Buenos días a todos. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en el capítulo 25, que se llama Cómo enriquecer la personalidad, se habla de cómo aquel que quiere ir al cielo, no seremos transformados cuando lleguemos al cielo, sino a medida que vivimos nuestra vida de obra misionera. A medida que nos acercamos al Señor, tenemos que ir viendo, buscando esas manchas que hay dentro de nuestro carácter para poderlas eliminar antes de que llegue el momento en el que se nos pase revista y nos digan si somos aptos o no somos aptos. Dice en la página número 270, dice: el Señor requiere que cada cristiano crezca en eficiencia y capacidad en todo sentido. Cristo nos ha pagado nuestro salario con su propia sangre y sufrimiento para obtener nuestro servicio voluntario. Vino a nuestro mundo para darnos ejemplos de cómo debemos trabajar y qué espíritu debiéramos manifestar en su labor. Desea que estudiemos la mejor manera de hacer adelantar su obra y glorificar su nombre en el mundo. Coronando de honor y del más grande amor y devoción al Padre, que de tal manera amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 dice que nosotros, sin embargo, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea un asunto fácil, de lograr la perfección del carácter. Sí, no es fácil, es un esfuerzo que tenemos que hacer. No es que yo simplemente le pido al Espíritu Santo que me limpie y yo no tomo ninguna decisión ni ninguna acción. No. Aquí dice, un carácter noble, cabal, no se hereda. No lo recibimos por accidente. Un carácter noble se obtiene mediante el esfuerzo individual realizado por los méritos y la gracia de Cristo. Dios nos da talento, las facultades mentales y nosotros formamos el carácter. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Es decir, yo tengo que luchar contra mi propia sentimiento de concupiscencia. Nuestro carácter tiene ese deseo de pecar y nosotros tenemos que luchar contra él, pero agarrados de la mano del Señor. Pero no es que yo simplemente se lo dejo a él, yo se lo dejo a él y yo empujo. Es como cuando estás en un carro de subida, estás empujando lo más que puedes, pero el Señor te va jalando para que no retrocedas, pero tú eres el que tienes que empujar. Dice, Dios da los talentos, las facultades mentales, nosotros formamos el carácter y lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hemos de librar la batalla tras batalla contra las tendencias hereditarias. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede un solo rasgo sin corregir. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter, porque si uno le está hablando, le está diciendo mentiroso a Jesús, porque él dijo, Pablo dice en una parte de la Biblia en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y está diciendo, todo es todo, no es todo menos pulir mi carácter, todo menos guardar los mandamientos. No, el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Dios nos está pidiendo que hagamos el esfuerzo, que hagamos el trabajo y nos enfoquemos en arreglar imperfecciones de nuestros caracteres, para que Él nos pueda limpiar. Si nosotros no lo estamos haciendo es porque no creemos que lo podemos lograr, entonces le estamos llamando mentiroso. Dice, nadie diga que no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llega a esta conclusión, dejarás de obtener la vida eterna. Así es fácil, te lo está diciendo de una vez en el Espíritu de Profecía.
No tendrás la vida eterna sino si llegas a la conclusión de que no eres tú el que te vas a pulir el carácter. Dice, la imposibilidad reside en tu propia voluntad. Si no quieres, no puedes vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado, de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Lo que está diciendo claramente es que no logras limpiar tu carácter porque no quieres. Tienes un pecado que te gusta. Y el Señor dice, no, así no entrarás. Tienes que batallar contra ese deseo. Batallar contra ti mismo. ¿Qué es batallar? Buscar al Señor en su palabra, leer su Biblia, la palabra de Dios, prepararte con... Tener el conocimiento, pero no un conocimiento empírico, no un conocimiento teórico, sino un conocimiento práctico, que haciendo su voluntad, sirviendo al prójimo, sirviendo a los hermanos de iglesia y ayudando, creciendo en la fe, orando y estudiando su palabra, podrás ser capaz de ir puliendo poquito a poco, porque el Señor solamente puede limpiarte con el agua viva, pero si no te echas del agua, que es la palabra de Dios, si no te metes, o como Moisés, nos pones el pie en las aguas, no se va a abrir el mar. Entonces, nos está pidiendo que nosotros hagamos el esfuerzo para ser limpios y Él nos echará de su agua limpia que nos va a limpiar. Dice, muchos a quienes Dios ha calificado para hacer un excelente trabajo realizan muy poco, porque intentan poco. Miles pasan por la vida como si no tuvieran un éxito concreto por el cual vivir, ni una norma que alcanzar. Pasan el día sin saber qué van a hacer ese día. Y ni siquiera se olvidan de que Cristo murió por cada uno de ellos. Y yo a veces me siento de que tal vez este día lo desperdicié y desperdicié el sacrificio que Jesús hizo por mí. Sufrió todo eso para que yo me quede todo el día viendo televisión o para que me quede ahí entretenido jugando fútbol o viendo un partido o siquiera yendo a la iglesia, pero simplemente para jugar juegos sociales y ya. Pero no dedico mi tiempo a estudiar su palabra, a memorizar versículos, predicarle a alguien, cantar himnos, aprenderse los himnos, tocar un instrumento, desarrollar los dones que nos dio el Señor para predicar su palabra. Dice, ellos recibirán una recompensa proporcional a sus obras. Por eso es que Dios dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero al que no hizo nada le dijo, apartado de mí, y al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Dice, recuerden que nunca alcanzarán una norma más elevada que la que ustedes mismos se fijen. Si no te fijas cosas altas, no vas a lograr cosas grandes para el Señor. Por eso que te dice, recuerden que nunca alcanzarán una norma más elevada que la que ustedes mismos se fijen. Propónganse un blanco alto y asciendan por la escalera del progreso. Paso a paso, aunque represente penoso esfuerzo, abnegación y sacrificio. Que nada os estorbe, ¿sí? El destino no ha tejido sus redes alrededor de ningún ser humano. No porque soy pobre voy a seguir siendo pobre. No porque soy amargado voy a seguir amargado por el resto de mi vida. No porque tenga algún tipo de pecado me tengo que quedar en ese pecado. El Señor nos está diciendo, esto no es lo que te mandé a hacer. Yo te mandé a ir a predicar el Evangelio. Y el primero que tienes que predicar es a ti mismo. Entonces está diciendo que el destino no está fijado, ¿sí? Dios sabe el final, pero la decisión que tomemos es la que nos puede dejar una buena conclusión, en la que estemos con Dios por siempre en el cielo, y no como cualquiera otro que decida lo contrario. Dice que el quebrantar una barrera dará mayor habilidad y valor para seguir adelante. Cada vez que tú vences un pecado, es más fácil vencer el siguiente. Cada vez que tú este día decides no hacer lo que te cuesta, mañana te va a ser más fácil sobrepasar vencer ese pecado. Y el día siguiente más fácil, el día siguiente más fácil. Pero tienes que empezar con el primer día.
El valor, el quebrantar una barrera da mayor habilidad y valor para seguir adelante. Y nos dice, avancen con determinación en la debida dirección. Sí, porque hay muchas direcciones, pero es la que Dios manda y es su palabra, es lo que dice en ella, es lo que manda en ella. Dice, y las circunstancias serán sus colaboradoras, no sus obstáculos. Para gloria del Maestro, deseen cultivar las gracias del carácter y deben agradar a Dios en todos los aspectos de la formación del carácter. Pueden hacerlo, pues Enoc agradó al Señor, aunque vivía en una época tan degenerada. Y en nuestros días también hay muchos Enoc que tienen que vivir por fe agradado al Señor. Dios te bendiga.